Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de cosas buenas. Hoy tengo preparado un vídeo súper especial, uno que sé que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el universo del amor, de los gestos románticos, y de esas pequeñas acciones que realmente derriten el corazón, y no cualquier corazón, el de Serkan y Özge. Para los que aún no los conocen, Serkan Ayolu y Özge Gürel son dos talentos excepcionales. Su historia, su química en pantalla y por supuesto, sus gestos de cariño fuera de ella, han conquistado a millones de personas en todo el mundo. Su relación, una mezcla de amor, complicidad y respeto mutuo, es una fuente constante de inspiración y admiración para sus seguidores. Hoy nos vamos a adentrar en uno de esos momentos especiales, un gesto romántico que, créanme, derritió muchos corazones, un gesto que encapsula la esencia de su amor y que nos recuerda la importancia de los pequeños detalles en las relaciones. Prepárense para suspirar, porque este vídeo está lleno de dulzura, emoción y, por supuesto, mucho amor. Pero antes de sumergirnos en el tema principal, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. En este canal nos dedicamos a hablar de todo lo relacionado con el mundo de las series, las películas y por supuesto el apasionante mundo del entretenimiento turco. Analizamos a fondo a nuestros actores y actrices favoritos, comentamos sus proyectos, sus vidas personales y por supuesto sus historias de amor. Si te gusta este tipo de contenido, este es tu lugar. Y por supuesto, no te olvides de dejar un me gusta. Eso nos ayuda muchísimo, nos demuestra que disfrutas de lo que hacemos y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Y ahora sí, vayamos directo al grano. El gesto romántico del que vamos a hablar hoy es uno que ocurrió en la vida real, y que nos muestra la verdadera esencia del amor de Serkan y Özge. Verán, la historia de Serkan y Özge en la vida real está plagada de momentos especiales, de detalles que nos recuerdan que el amor se construye día a día, con pequeñas acciones, con palabras bonitas y sobre todo con gestos que hablan por sí solos. Es una historia que comenzó como un flechazo en el set de grabación y que se ha convertido en un ejemplo de relación sana y duradera. Como muchos de ustedes saben, Serkan Ayolu y Özge Gürel se conocieron en el set de la serie Amar es Primavera, una comedia romántica que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. En esta serie interpretaron a Ayaz Dincer y Öykü Akar, una pareja con una química explosiva que traspasó la pantalla. La chispa entre ellos fue instantánea, y aunque al principio negaron cualquier relación, la verdad es que el amor los encontró. Y como dicen, el amor verdadero siempre encuentra la manera de manifestarse, sin importar los obstáculos o las presiones externas. La historia de Amar es Primavera es, en muchos sentidos, un reflejo de su propia historia de amor. En la serie Ayaz y Öykü se enamoran, superan diferentes desafíos y construyen una relación sólida basada en el cariño, la confianza y el respeto mutuo. De manera similar, en la vida real, Serkan y Özge construyeron su relación, superando las dificultades que conlleva la fama y manteniendo una base sólida de amor y apoyo. Lo que quiero compartir con ustedes hoy es un momento particular, una de las muchas demostraciones de afecto de Serkan hacia Özge que se viralizó en redes sociales y que nos dejó a todos con el corazón encogido. Es un gesto que, aunque simple, revela la profundidad de sus sentimientos y la conexión especial que existe entre ellos. Es un momento que nos muestra que el amor, a veces, se encuentra en los detalles más sutiles, en las miradas que hablan por sí solas y en los gestos que no necesitan palabras para expresar lo que se siente. El contexto de este gesto es muy importante. Serkan y Özge son una pareja que siempre ha sido muy discreta con su vida privada. Aunque son muy queridos por sus fans, siempre han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su relación. Evitan los focos y prefieren disfrutar de su amor en la intimidad. No son de hacer grandes despliegues públicos ni de compartir cada detalle de su vida en las redes sociales. Prefieren mantener su relación alejada de las presiones y expectativas externas, protegiendo su intimidad y cultivando su amor en un ambiente de tranquilidad y respeto. Sin embargo, de vez en cuando, nos regalan pequeños fragmentos de su vida, momentos que nos permiten asomarnos a su relación y emocionarnos con ellos. Son como pequeños tesoros que comparten con sus fans, gestos que nos permiten entender la profundidad de su amor y la fortaleza de su vínculo. Son esos pequeños momentos los que nos demuestran que su relación es real, auténtica y basada en el amor genuino.
Este gesto en particular se produjo durante una entrevista, y aunque no hay mucha información sobre la situación exacta, lo que sí sabemos es que fue captado por las cámaras y rápidamente se convirtió en un fenómeno. La situación era la siguiente: ambos se encontraban en una entrevista, y la entrevista giraba en torno a la serie y a su relación profesional. Es en este contexto cuando, de manera inesperada y muy natural, Serkan realiza el gesto que ahora vamos a analizar. Es importante recordar que incluso en el contexto profesional, la conexión entre ellos es palpable y evidente. Durante la entrevista, Özge estaba hablando sobre su trabajo, sobre la importancia de la serie para ella y sobre su felicidad. Estaba compartiendo sus sentimientos, sus pensamientos y sus experiencias relacionadas con su carrera y su relación con el proyecto. Y es justo en ese momento cuando Özge está hablando con entusiasmo y pasión, que Serkan hace algo que, a pesar de su aparente simplicidad, es sumamente significativo. Su mirada, su gesto, nos revela mucho más que una simple expresión facial. ¿Qué hizo Serkan? Pues simplemente la miró. Pero no una mirada cualquiera. Fue una mirada llena de admiración, de cariño, de ternura. Una mirada que no necesita palabras para expresar lo que siente. Sus ojos brillaban y en su rostro se dibujaba una sonrisa suave, una sonrisa que transmitía una profunda conexión y un amor incondicional. Era una mirada que decía mucho más que cualquier declaración verbal. Es un gesto que a primera vista podría parecer insignificante. Pero si lo analizamos en detalle, nos damos cuenta de la magia que encierra. La forma en que Serkan mira a Özge es una declaración de amor silenciosa. Es una manera de decirle sin palabras: estoy orgulloso de ti, te admiro, te amo. Es una mirada que dice mucho más que 1000 palabras. Es una mirada que transmite respeto, apoyo y admiración, elementos fundamentales en cualquier relación duradera. La mirada de Serkan hacia Özge es un reflejo de la profunda conexión que existe entre ellos. Es una mirada que revela el respeto, la admiración y el cariño que se tienen. Es una mirada que nos muestra que el amor verdadero no necesita grandes gestos, sino pequeños detalles, miradas, sonrisas y gestos que demuestran el afecto que se sienten. En esa mirada se puede percibir la complicidad, el entendimiento y el cariño que han construido a lo largo del tiempo. En ese momento Serkan no hizo nada más que mirar a Özge con amor. No le interrumpió, no la interpeló. Simplemente se limitó a contemplarla, a disfrutar de su presencia, a absorber su belleza y su alegría. Y eso, amigos, es uno de los gestos más románticos que podemos imaginar. Es un gesto que demuestra que la atención plena y la escucha activa son esenciales en cualquier relación. Este gesto es una lección para todos nosotros. Nos enseña que el amor no se trata de grandes demostraciones, sino de pequeños detalles que demuestran el cariño y la conexión que existen entre dos personas. Nos enseña que el amor se manifiesta en las miradas, en las sonrisas, en los gestos silenciosos que hablan por sí solos. Nos enseña que el amor es algo que se nutre día a día, con pequeños actos de bondad y afecto. En ese momento, la mirada de Serkan capturó la atención de todos. Los presentes en la entrevista, los que veían la entrevista por televisión, y por supuesto, los fans de la pareja. La mirada de Serkan fue tan intensa y llena de amor que no dejó indiferente a nadie. La forma en que la miraba, con esa mezcla de admiración y cariño, era algo que simplemente te tocaba el corazón. En las redes sociales el vídeo se viralizó rápidamente y los comentarios de los fans no se hicieron esperar. ¡Qué mirada, qué romántico, qué envidia! Eran algunos de los comentarios que se podían leer en las diferentes plataformas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño, admiración y, por qué no, un poco de envidia sana. Y es que ¿quién no se sentiría conmovido por una mirada así? Una mirada que habla de amor, respeto y admiración, un amor que parece haber trascendido la pantalla y haberse trasladado a la vida real. La mirada de Serkan es un ejemplo de lo que es el amor verdadero. Es un gesto que nos recuerda que el amor no se trata de posesiones materiales, sino de conexión emocional. Es un gesto que nos muestra que el amor se nutre de pequeños detalles, de momentos compartidos, de miradas que hablan por sí solas. Es un recordatorio de que el amor verdadero reside en la capacidad de apreciar y valorar a la persona que está a nuestro lado, de celebrar sus logros y de apoyarla en sus dificultades. Pero este gesto no es el único que ha demostrado el amor de Serkan hacia Özge. A lo largo de los años, hemos sido testigos de otros muchos gestos románticos que han demostrado la profundidad de su relación. Cada uno de estos gestos nos revela la complejidad y la belleza de su amor,
un amor que se construye día a día con pequeños detalles y grandes acciones. Por ejemplo, Serkan siempre ha sido muy atento con Özge, mostrándole su apoyo en todos sus proyectos profesionales, acompañándola en eventos y celebraciones, y dedicándole palabras de cariño y admiración en las redes sociales. Siempre está presente en los momentos importantes de su vida, celebrando sus éxitos y brindándole apoyo incondicional en los momentos difíciles. Esta constante presencia y apoyo son fundamentales para mantener una relación sólida y duradera. Otro gesto romántico que nos conmovió a todos fue la pedida de mano de Serkan. Fue un momento mágico, lleno de romanticismo y emoción. Serkan organizó una pedida de mano inolvidable, en un lugar especial y con una propuesta que conmovió a Özge hasta las lágrimas. Este gesto, como no podía ser de otra manera, fue muy comentado en las redes sociales y en los medios de comunicación, y nos demostró una vez más la profundidad de su amor. La pedida de mano fue un momento lleno de detalles y romanticismo. Serkan eligió cuidadosamente el lugar, creando una atmósfera mágica y especial. Preparó una propuesta que conmovió a Özge hasta las lágrimas, demostrando su compromiso y su deseo de pasar el resto de su vida con ella. Este gesto fue un claro ejemplo de la importancia de la planificación y la dedicación en una relación. Y por supuesto, no podemos olvidar la boda de Serkan y Özge. Fue una ceremonia preciosa, íntima y llena de amor. La pareja se mostró radiante y feliz, y sus gestos de cariño y complicidad durante la ceremonia nos emocionaron a todos. La boda fue una celebración del amor, una demostración de que su relación es sólida y duradera. La boda fue un evento muy esperado por sus fans. Fue una ceremonia llena de detalles románticos, con una decoración cuidada y un ambiente cálido y acogedor. Los gestos de cariño y complicidad de la pareja durante la ceremonia fueron conmovedores y demostraron la profundidad de su amor. La boda fue un símbolo de su compromiso y de su deseo de construir una vida juntos. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos gestos románticos que han protagonizado Serkan y Özge a lo largo de su relación. Cada uno de estos gestos nos demuestra la profundidad de su amor y la importancia que le dan a los pequeños detalles. Nos muestran que el amor verdadero se construye día a día, con acciones y palabras que demuestran el cariño y el afecto que se sienten. Su relación es un ejemplo de cómo el amor puede ser sencillo y auténtico, un amor que se manifiesta en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. El gesto que hemos analizado hoy es un claro ejemplo de que el amor no necesita grandes despliegues para ser verdadero. Es una mirada, una sonrisa, un pequeño gesto que transmite todo el amor del mundo. Y es que a veces las cosas más sencillas son las más bonitas y las que más nos llegan al corazón. Nos enseña que el amor reside en la capacidad de apreciar a la otra persona, de celebrar sus logros y de apoyarla en sus momentos de dificultad. El amor de Serkan y Özge es un ejemplo de que el amor verdadero existe, un amor que se basa en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Un amor que se construye día a día, con pequeños gestos y grandes acciones. Su relación es una fuente de inspiración para sus fans y para todos aquellos que creen en el amor. Así que amigos, espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí. Espero que les haya inspirado a valorar los pequeños gestos de amor, esos detalles que hacen que la vida sea más bonita y más emocionante. Espero que se lleven a casa la idea de que el amor se construye con pequeños detalles, y que el amor verdadero se manifiesta en las miradas, en las sonrisas y en los gestos que hablan por sí solos. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que esto es solo un ejemplo de una de las muchas manifestaciones de amor que existen entre Serkan y Özge. Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede ser sencillo y auténtico. Su relación es un faro de esperanza y un recordatorio de que el amor verdadero es posible. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si te gustó, no olvides dejar un me gusta, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Y ahora me encantaría saber qué te pareció este gesto de Serkan. ¿Te conmovió? ¿Qué otros gestos románticos recuerdas de Serkan y Özge? Déjanos tus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Compartir sus opiniones y experiencias es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Hasta pronto.